¿Cómo estás, querido Ezra? ¿Cómo lees todo esto? Omicron, muy buenos días. Hola, buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Pues sí, parece que comenzamos de cero, Luis. Si no de cero, pues de uno o dos. O sea, estamos otra vez en nuestro país como cuando en la pandemia empezaba a crecer en otros lugares. Aquí no hay control alguno. Los aeropuertos, pues dicen que van a reforzar, dice Claudia Sheinbaum que va a reforzar las acciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se puede reforzar lo que no existe, no hay control alguno para extranjeros que llegan. Lo más probable es que vuelvan a poner a aquellas personas, a aquellos militares, otra acción de los militares, para que tomen la temperatura a la llegada. ¿Te acuerdas que eso es lo que hacían hace algún tiempo? Y a partir de ello, pues se da la entrada masiva, por supuesto, de turistas. No se cierra nada. La discusión puede ser válida en otro momento si hay que cerrar o no hay que cerrar, etcétera, etcétera. Aquí todavía no pasa nada, no hay ningún tipo ni de restricción ni de preparación para lo que podría ser Omicron. Llevamos 3 días, hay versiones encontradas con respecto a si puede ser benéfico, incluso porque podría tener, dicen estos especialistas, una acción o una reacción más bien de la propio virus mucho más leve que Delta y en función de eso volverse dominante y a partir de ello pues reducir los efectos dañinos de la propia pandemia. Ojalá y sea así, pero en realidad no se tiene ningún tipo todavía de certeza de lo mismo. Por eso hablan de pues vacunar e incluso del tema del refuerzo, de dar una tercera dosis a mayores de edad, a mayores de 65 años. Esta discusión en México prácticamente no existe. Estamos jugando simplemente a esperar a ver qué sucede en otro lugar. Eso es, por supuesto, lo que se maneja dentro de la propia lógica de no estar preparado. Ese es el argumento de López Gatell, que insiste una vez más en que el tema no tiene ningún tipo de peligrosidad o que el propio Omicron no es peligroso. Entiendo que no hay que causar ningún tipo de pánico, pero de ahí a utilizar palabras y argumentos sobre los cuales se desconoce en realidad, pues sí hay que reconocer que si la estrategia en la primera ocasión y en la segunda, o sea, en la primera ola, en la segunda y en la tercera, no funcionó correctamente, cosa que por supuesto ellos no reconocen, López Gatell y la Secretaría de Salud, pues mucho menos podría funcionar en un modelo en donde esperemos no suceda así, pero pueda agravar la situación. El tema económico, por supuesto que termina por ser sumamente difícil de manejar. Los mercados se caen, esperemos hoy haya cierta recuperación con este pues optimismo imaginario, ¿no? Porque dijeron ahí en Sudáfrica que probablemente la reacción es leve, y es cierto, ¿no? No hemos registrado ningún tipo de reacción que de Omicron en seres humanos que los lleve al hospital o hayan muerto. Por ello, por lo menos no aparece registrado y eso le da pues ni cierto nivel de optimismo. No se puede confirmar, hay que esperar incluso 2 semanas para ver si las vacunas que se han aplicado pues son lo suficientemente eficaces para controlar este tipo de virus modificado. En todo caso, lo que sí queda claro es que en el caso de México, el tema económico nos lleva a estar prácticamente en la línea de pues del límite sobre el concepto de estabilidad y ruptura y moverse entre lo que se puede armar en México como defensa otra vez en lo económico y lo que podría suceder. O sea, esto que vivimos el viernes pasado, de un tipo de cambio que se dispara, que se mantiene más cerca de los 22, esta idea de que pues si el mundo entra otra vez en un tipo de confinamiento o de reducción de la producción o de parálisis, hay que tener todo un concepto de reservas, de cómo enfrentar un escenario negativo. Es como comprar, Luis, un seguro para todo. Si no lo usas, pues ni modo, los seguros son para eso, para pues esperar que no lo utilices y que ese dinero se pierda, qué bueno, y si no
pues si lo tienes que utilizar, pues es verdaderamente una garantía de supervivencia. México prácticamente sigue jugando a la ruleta rusa, esperando de verdad que el propio virus sea como pues han sugerido en las últimas horas, un virus benéfico que pues termine por modificar en forma positiva las reacciones que produce Delta. Pero insisto, en el caso mexicano estamos jugando, como alguien escribía ayer, a las apuestas, o sea, a pues jugarse a los volados, esperando que caiga el águila o el sol del lado que estamos jugando, que queremos que caiga, para de esa manera seguir adelante. No hay planificación, no hay preparación, hay simplemente ocurrencias, y en función de ello es que Omicron se convierte en esta pues letra. Se saltaron todas las otras desde Delta hasta Omega y pusieron Omicron, y bueno, pues esto es lo que están generando, como Luis, como Claro. una especie de interrogante difícil de manejar, Luis. Te aprecio muchísimo, Ezra, como siempre. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Mientras tanto, recordar, hay que seguirnos cuidando. Aquí la cosa es todavía más compleja. Entonces, si usted no se ha vacunado, vacúnese, por favor, y a cuidarnos mucho. Querido Ezra, mil gracias. Gracias, Luis, buen día. Siga Ezra Shabot en @ZShabot. A ver.